Hola amigos, bienvenidos a nuestro programa Inside. Hoy con alguien muy especial. Sé que a todos les va a encantar, les va a fascinar esta transmisión, este programa. Así que hoy tenemos con nosotros a Itiel Arroyo desde España. Así que yo sé que muchos están muy contentos y expectantes con lo que va a traer el programa hoy. Pero el tema de hoy es preguntas picantes con Itiel Arroyo. ¡Uf! ¿Cómo estás, Itiel? Bienvenido. Muy feliz de estar contigo y con todos los que nos ven a través de la cámara, en el canal de YouTube o donde salga esta transmisión. Me siento feliz y muy contento porque hoy vamos a tratar temas picantes. Bueno, vamos al grano como el cirujano. Vamos. Hemos recibido muchas preguntas y una de ellas es, yo creo que una de las cosas más desafiantes en estos tiempos son las relaciones. Sí. Y más las relaciones entre novios. Porque muchas veces tenemos esos jóvenes que quieren agradar a Dios, quieren hacer algo para Dios, pero a la misma vez las hormonas como que se revuelven cuando hay 17, 18, 19 años y es una lucha hormonal con la lucha de quiero hacer la voluntad de Dios, pero no puedo. Sí. Y una de las preguntas que nos hicieron es ¿hasta dónde puedo tocar a mi novia o mujer? Tal vez las preguntas, ¿hasta dónde me puedo dejar tocar por mi novio? Empezamos picante. Yes. A ver, lo que sí que quiero decir es que debemos tener ternura por una generación que está siendo bombardeada constantemente y presionada de mil maneras diferentes para que practiquen sexo y creen relaciones efímeras unos con otros. Las canciones que escuchan, las series de televisión que ven, los videoclips que comen, todo alrededor de esto, lo que leen, lo que escuchan y lo que ven, les está presionando para que practiquen sexo y para que tengan relaciones unos con otros. Esta es la generación más presionada. Porque te preprograman para que respondas de acuerdo a la preprogramación que te están haciendo. Exacto. Tú decías algo el otro día, decías, muchas veces hay muchos jóvenes con déficit de atención, por ejemplo, escuchar una prédica, hacer constantes en algo, porque nos diseñan para escuchar reels de 30 segundos. Exacto. Y no más de 30 segundos, entonces de pronto hay una guerra y una acumulación de información. Y así pasa también en el área de las relaciones. Mira, muchos creen que es simple entretenimiento, que la serie, la película, el videoclip, la canción que están absorbiendo es entretenimiento, pero no, es un adoctrinamiento. Wow. No hay canción, película, serie, libro que no tenga una ideología detrás. Y lo que se está presionando actualmente, en esencia es esto, destruir la familia. En esencia el ataque del mundo de las tinieblas hacia la iglesia es destruir la familia. Y una manera de destruir la familia justamente es reprogramando la mente del joven en el área sexual y relacional, diciendo que el sexo simplemente es un intercambio de fluidos y de que tienen que experimentar y que pueden estar con uno y con otro. Finalmente lo que hay detrás de eso es una reprogramación para destruir la familia. Y unos dicen, si el corazón te empuja a hacerlo, pues hazlo, te conviene. Exacto. De hecho, el mensaje central es este siempre. Haz lo que sienta tu corazón. Déjate guiar por tus sentimientos y emociones. Disney constantemente nos enseñó desde pequeñito a sigue los dictados de tu corazón. Pero no hay nada más peligroso que seguir los dictados de tu corazón. La Biblia dice que nuestro corazón es engañoso e incluso que es perverso. Y si tú te dejas guiar por lo que sientes, puedes terminar en un pozo profundo. Un cristiano maduro no se guía por lo que siente, se guía por la verdad. Lo voy a volver a decir. Un cristiano maduro no se guía por lo que siente, se guía por la verdad. Y la verdad es la mejor guía que podemos tener. La verdad nos libera. Y creo que justamente de eso es de lo que vamos a hablar ahora, de cuál es la verdad de Dios en cuanto a las relaciones y la sexualidad. Porque si simplemente nos dejamos guiar por lo que sentimos, nos vamos a hacer esclavos de nuestros propios sentimientos. Por eso dicen ahora los defensores de muchas ideologías, dice que la verdad absoluta no existe. Ya. Entonces eso como que abre una puerta para que cada uno tenga su verdad. Sí, sí.
Pero las verdades absolutas existen porque el universo entero está regido por verdades absolutas. Y es una ridiculez pensar que mi verdad es tan válida como tu verdad. Lo que tiene que haber es una verdad. Y en cuanto al sexo y las relaciones, la verdad de Dios, que para nosotros es la verdad suprema, establece que el sexo sirve al menos para tres cosas. Dos de ellas perfectamente conocidas por el sistema del mundo, pero una muy desconocida por el sistema del mundo. Las dos primeras funciones de la sexualidad son, primero, reproducción. Todos somos conscientes de que el sexo es el mecanismo creado por Dios para que los seres humanos se reproduzcan. No me pidáis que os dé una clase de reproducción ahora, pero se necesita un esperma y un óvulo en una interacción sexual para generar vida. Lo segundo, para lo que sirve el sexo, es para obtención de placer. Y quiero ser bien enfático con esto. El placer, en esencia, no es malo. Dios nos regaló el placer. Nos hizo seres con capacidad de sentir placer. Por ejemplo, nos dio en la lengua papilas gustativas para disfrutar del placer de los sabores. Él podría haber hecho que nosotros no distinguiésemos sabores y que todo nos supiese igual. Pero Dios nos ama tanto que nos regaló el placer. Por ejemplo, el placer de degustar los sabores. También nos regaló el placer sexual. Y es un placer dado por Dios. Diseñado por Dios. Diseñado por Dios. Y el mundo conoce estas dos cosas. Conoce que el sexo sirve para reproducirse y que el sexo sirve para obtener placer sexual. Pero hay una tercera función del sexo que el mundo no conoce y que es muy importante y que está establecido desde Génesis capítulo 1, 2 y 3, que es que el sexo está diseñado para conectar dos almas y hacerlas una. La Biblia dice que cuando el hombre se une a la mujer, se hacen una sola carne. En realidad la palabra original dice que se hacen una sola alma. Entonces tú estás queriendo decir que más allá de un intercambio de fluido, ¿hay otro intercambio? Absolutamente. Y esto es lo que el mundo desconoce. El sexo no es solo intercambiar saliva o fluidos genitales. El sexo es la fusión, el intercambio, la amalgama entre dos almas. Wow. Literalmente, y esto es una verdad establecida en las Escrituras, un hombre y una mujer que son dos personas absolutamente separadas e independientes, cuando se unen en el acto sexual, están uniendo sus almas. Y eso es tan profundo que hay hasta un intercambio de lo que tenemos. Hay una conexión profunda. Déjame explicar esto. Yo a día de hoy, mi esposa, que es la única mujer con la que me he unido sexualmente, mi esposa y yo tenemos una conexión que no tenemos con ningún otro ser humano en el planeta Tierra. De hecho, yo en la distancia a veces como que tengo sensaciones, ¿no?, de que ella le está pasando algo. Y uno puede decir, bueno, es que es porque os amáis y el corazón piensa en la otra persona. Yo más que eso, pienso que ella y yo estamos unidos. Que nuestras almas, aunque somos personas independientes, están conectadas en Dios. Están conectadas. Y hay una conexión profunda que este mundo no conoce. Que cuando se unen con una chica o un chico desconocido que han conocido en una discoteca o en una noche loca, lo que están haciendo es fusionar su alma con esa persona. Y claro, dicho esto, si el sexo sirve para reproducción, para placer y para unión de almas, Dios sabe que el sexo es muy poderoso. Entonces Dios establece que el sexo debe ser practicado dentro de un ambiente protegido. Porque imagínate, nosotros sabemos que la energía nuclear es poderosa. Es tan poderosa que podemos crear centrales eléctricas con energía nuclear, pero también podemos construir bombas destructivas. Entonces,
si algo es poderoso, algo hay que contenerlo dentro de unos límites, porque si no puede destruir. El sexo es tan poderoso que Dios estableció unos límites para practicarlo. Ese límite se llama matrimonio. El matrimonio, que este mundo cree que es solamente la firma de un papel delante de un juzgado, en realidad es la primera institución y la más sagrada creada por Dios. Antes de que la iglesia existiese, existió el matrimonio. El matrimonio, de hecho, es lo que todavía tenemos de antes de la caída. Es una institución que existe desde el principio. Por eso es tan atacada por el mundo de las tinieblas. Y el matrimonio es la atmósfera limitante, protectora para la práctica del sexo. Porque dentro del matrimonio la reproducción trae hijos e hijas que se sienten amados. Fuera del pacto matrimonial, un hijo o una hija que llega a este mundo se siente huérfano. Wow. Entonces, la reproducción dentro del pacto matrimonial es segura. El placer dentro del pacto matrimonial es mejor. Y esto lo digo, y sé que para muchos va a ser muy fuerte, pero el mejor sexo de todos es el sexo dentro del matrimonio, porque es sexo con intimidad. Y no hay sexo más placentero que el sexo que se practica con alguien que conoces profundamente, con el que conectas de corazón a corazón. De hecho, hay muchos actores y actrices porno que en entrevistas dicen que el sexo pornográfico les deja vacíos, que es sexo vacío, que el único sexo que realmente les produce verdadero placer es con sus parejas sentimentales. Porque el mejor sexo, el más placentero, ocurre dentro del pacto con una persona. Y finalmente, como estamos hablando de la unión de almas, algo tan delicado como conectar un alma debe ocurrir dentro de un pacto. Porque si yo uno mi alma a una persona y luego esa persona la une con otra persona en relaciones fugaces, lo que está pasando, aunque no se ve con los ojos, lo que está pasando es que se crean fracturas en el alma. Es como cuando tú fundes dos metales. Los fundes, si luego los intentas separar, parte de la naturaleza de este metal queda en el otro y como que algo se rompe, se fractura. En el sexo sin pacto matrimonial, cuando tú unes dos almas y luego las separas, algo se fractura. Se fragmenta el alma. Se fragmenta el alma, se crean huecos. ¿Y cómo esta generación intenta llenar esos huecos? Con otras relaciones. Con otras relaciones. Y entran en círculos viciosos de destrucción. ¿Me estoy explicando? Claro. Entonces, 3 cosas. Reproducción, placer y unión de almas. Dios diseña el sexo para que estas 3 cosas tan poderosas ocurran dentro del pacto matrimonial, porque sabe que hijos dentro del pacto nacen con identidad, propósito y valor. Que placer dentro del pacto es el mejor placer sexual que existe porque es con intimidad. Y unión de almas dentro del pacto es lo que crea que las almas estén seguras, protegidas de los dolores profundos que crean una herida en el alma, que son peores que los dolores en el cuerpo. Me llama la atención algo, que la mayoría de las civilizaciones y muchos imperios fueron destruidos a causa del área de la sexualidad. Total. Cuando llegó ya hasta el copete, como dicen en México, la corrupción sexual, ahí vino el golpe. Sí. Por eso fue que dice que Balaam no podía maldecir al pueblo de Israel, pero cuando se prostituyeron los hombres de Israel con las mujeres de otras naciones, ahí sí hubo puerta abierta para la maldición. Exacto. Porque, como he dicho antes, Satanás sabe que si destruye la familia, entonces está destruyendo los fundamentos sobre los cuales se edifica todo el plan de Dios. Porque la familia existió incluso antes de existir la iglesia como la conocemos hoy. Dios unió a Adán y a Eva y Satanás está intentando siempre separar lo que Dios ha unido. Y qué inteligente es Satanás. Como se dice en España, sabe más por viejo que por diablo. Sabe que si corrompe la sexualidad, hijos van a venir
a este mundo sin identidad, propósito ni valor, huérfanos, que van a sentirse rechazados y van a crear ciclos de rechazo. Placer, vivir solo para obtener placer. No hay nada que te esclavice más que vivir para obtener placer. Wow. Y unión de almas creando estas rupturas nos destruye nuestras relaciones. Entonces, todos los imperios que caen es cuando esos imperios empiezan a romper los límites seguros que Dios ha establecido para la sexualidad. Porque, como he dicho, es muy poderosa la sexualidad. Es como la energía nuclear. Puede proveer de luz a todo un país o puede destruirlo con una gran explosión. Por eso dice la Biblia que si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué sería del justo? Exactamente. Y eso que estamos viendo ahora, estamos viendo que se están quitando los fundamentos. Sí. Es como que tú quisieras, bueno, Itiel, vamos a pasar una ley ahora para derogar la luz roja en los semáforos porque de verdad que llegué tarde a mi trabajo por culpa de la luz roja. Imagínense que todo el mundo quisieran quitar la luz roja. Sí, sí. Y eso es lo que están haciendo ahora. Exacto. Están quitando el fundamento y están dejando a la gente a vivir según lo que siente, lo que te indica el corazón. Pero volviendo al tema, ¿hasta dónde puede un novio tocar a la novia sin que sea pecado? Bueno, ya hemos establecido el fundamento de que el sexo es muy poderoso. Por eso necesita el pacto matrimonial para preservar su poder, ¿vale? Y que no sea destructivo. Ahora, la Biblia establece que sexo dentro del pacto matrimonial es el mejor lenguaje para el amor. Yo siempre digo que el sexo no es el fin, es el medio. El fin es el amor. El sexo es el medio a través del cual tenemos una manera de decir a nuestra pareja que la amamos. Entonces, el sexo es un lenguaje que está al servicio del amor, ¿vale? Cuando tú conviertes el sexo en el fin, es cuando lo perviertes. La Biblia llama a eso con una palabra que no nos gusta para nada escuchar. Una palabra que tristemente está ligada a mucha maldición, culpa y destrucción, que es la palabra fornicación. Y tenemos que hablar de esta palabra para después dar respuesta a la pregunta ¿hasta dónde puedo tocar a mi novio o mi novia? La palabra fornicación viene de una palabra en griego que es porneia, que podría traducirse como prostitución, podría traducirse como inmoralidad sexual, tiene varias traducciones, pero básicamente fornicación es sexo fuera del pacto matrimonial, ¿vale? Entonces, uno podría preguntarse, y esto es lo que generalmente no dan respuesta claras en las iglesias, pero yo me voy a atrever. ¿Está bien? Dale. ¿Vamos a lo picante? Vamos a lo picante. Si alguien dice, vale, fornicación es sexo fuera del marco matrimonial, la pregunta es, vale, ¿y qué es sexo entonces? ¿Qué es sexo? Muchos consideran que sexo únicamente es penetración. Es decir, que el pene del hombre y la vagina de la mujer entren en contacto en el acto de la penetración. Y muchos dicen, no, sexo es solamente penetración. Pero en realidad, desde el contexto bíblico, sexo es más que penetración. Sexo es cualquier interacción que involucre, ya sea tocando, acariciando, besando o lamiendo los órganos sexuales, pene, vagina y también senos femeninos. Entonces, ¿qué es sexo? Cualquier interacción, acariciar, tocar, besar, lamer los órganos sexuales, pene, vagina y senos femeninos. Eso es sexo. Pregunto, entonces, si yo estoy con mi novia o con mi novio y me toca el pene, ¿es sexo? Es sexo. Si lo hace por encima de la ropa, ¿sigue siendo sexo? Sigue siendo sexo. Si besa los senos de la mujer, ¿es sexo? Es sexo. Si los toca por encima de la ropa, ¿sigue siendo sexo?
sigue siendo sexo. Si el novio y la novia se ponen uno encima de otro, vestidos con ropa, y empiezan a rozar sus órganos sexuales con ropa, mientras se besan y se estimulan los órganos sexuales, ¿es sexo? Es sexo. Si, lo digo por si acaso no ha quedado claro, si el pene entra en contacto con la vagina con preservativo, ¿sigue siendo sexo? Sigue siendo sexo. Si solamente introduce la puntita y no eyacula, ¿es sexo? Sigue siendo sexo. Es decir, toda interacción, toda estimulación de los órganos genitales, pene, vagina y senos femeninos, es sexo, pero hay más todavía. Y esto me pongo bien picante ahora. Si el novio o la novia se sacan una foto desnudos, enseñando los senos, enseñando el pene o la vagina, se la envía a su pareja y la pareja lo ve, siente excitación y se toca y se masturba, ¿es sexo? Es sexo. Es sexo. Entonces, aquí está el gran drama de nuestra generación, que por no hablar claro, han creído que sexo es únicamente penetración. Pero sexo es toda interacción, toda estimulación en los órganos sexuales que incluyan esto, tocar, acariciar, besar o lamer del pene, la vagina o los senos. Entonces, fornicación es cualquier interacción, en ese sentido, que ocurre fuera del pacto matrimonial. Y eso se llama fornicación. Claro, uno puede decir, vale, pues ya me ha quedado claro, me ha quedado claro. Si yo estoy estimulando los órganos sexuales fuera del pacto matrimonial, masturbándonos mutuamente, tocándonos, rozándonos mientras nos besamos o enviando fotos para que el otro se estimule, eso es fornicación. No lo voy a hacer, pero todo lo demás puedo hacerlo. Wow. A ver, aquí está la sabiduría, ¿vale? El acantilado es la fornicación, pero tú imagínate que vas con un auto hacia un acantilado. ¿Dónde te gustaría frenar el auto antes de caer al acantilado? ¿En el límite o cuanto más lejos mejor? Cuanto más lejos mejor. Entonces, la manera más inmadura de vivir la vida cristiana es vivirla por pecado o no pecado. Y así viven muchos jóvenes. Dime lo que es pecado y dime lo que no es pecado. Y yo haré lo que no sea pecado. Pero vivir la vida cristiana dividiéndolo todo en pecado y no pecado es la manera más infantil de vivir la vida cristiana. Yo quiero hacer un paréntesis porque la pregunta que yo le hago a jóvenes que nos están mirando ahora, ¿estás pensando tener una relación seria con tu pareja? ¿Estás pensando en el matrimonio? ¿Estás pensando y estás proyectando verlo a él como la persona que Dios eligió para tener el resto de tu vida, levantar una generación saludable, bendecida por Dios? Eso es una de las cosas que muchas veces tenemos que plantearnos, porque estaba leyendo un escrito en estos días que dice que el 90% o el 100% de las parejas de novios que han tenido relaciones sexuales prematrimoniales, después de consumar, o sea, de casarse, dice que sus relaciones sexuales comienzan a vivir una crisis y no son o no se pueden considerar felizmente casados porque en el área de la sexualidad siempre se va a presentar un déficit y una crisis. Eso... Porque la fornicación es un acto ilegal. Y cuando tú cometes un acto ilegal delante de Dios, lo que se abre es una brecha para la influencia del mundo de las tinieblas. Entonces, cuando tú fornicas, lo que estás abriendo literalmente es una puerta a la influencia de Satanás para robarte el potencial del buen sexo que Dios te quiere dar dentro del matrimonio. De manera muy práctica, lo que yo he visto es que las parejas de novios que fornicaban antes de casarse, aunque se casaron después, viven con una tensión de desconfianza hacia su pareja y siempre temen que su pareja les va a ser infiel. ¿Por qué?
Porque ellos dicen, si cuando supuestamente nos amábamos, nos tratamos de esta manera y no supimos poner bajo dominio, bajo disciplina nuestra área sexual, sino que nos dejamos llevar por el placer y supuestamente nos amábamos y supuestamente éramos cristianos, ¿qué me asegura a mí ahora que estamos casados? Que mi pareja, que está en la oficina rodeado de otros hombres o de otras mujeres, va a saber controlar su impulso sexual si no lo supo controlar conmigo. Entonces, una pareja que en el noviazgo sabe poner límites a su contacto sexual y muestra disciplina, cuando llega al matrimonio tiene confianza de que su pareja puede hacer lo mismo con sus compañeros y compañeras de trabajo. Porque ya sabe que tiene dominio en ese área, que el placer no lo domina, no toma control sobre él. ¿Me estoy explicando, verdad? Correctamente. Y además, el mejor sexo es el sexo sin culpa. Entonces, cuando una pareja cristiana ha estado fornicando y sienten la culpa que se deriva de la práctica del pecado, cuando entran dentro del matrimonio, para ellos el sexo ya está marcado con un sabor, que es el sabor a la culpa. Y se necesita toda una sanidad interior para arrancar del corazón del hombre y la mujer la memoria de ese sabor. Yo he estado tratando a jóvenes que tristemente fornicaron en el noviazgo, luego se casaron, pero el sexo les sabía a culpa. Y volver a traer esa percepción de no, el sexo en el matrimonio no sabe a culpa, sabe a bendición, porque Dios celebra el sexo dentro del matrimonio. Es más, Dios aplaude el sexo dentro del matrimonio. Voy a hacer un paréntesis aquí. La tentación en el noviazgo es practicar sexo. La tentación en el matrimonio es dejar de practicar sexo. Yes. Aquí os dejo esta perlita. Es decir, Satanás en el noviazgo quiere convencerte para que cruces los límites. Satanás en el matrimonio quiere convencerte para que abandones a tu pareja sexualmente. Siempre Satanás te quiere robar la bendición, porque en el noviazgo la bendición está en la disciplina de la castidad, de la pureza. Y la bendición en el matrimonio está en la vida sexual activa. Que es, la Biblia lo llama el deleite. Y el deleite en el matrimonio no es una propuesta, es casi un mandamiento. Tienes que deleitarte con tu esposo o con tu esposa. Debe ser voy a decir esto y suena muy fuerte, pero los matrimonios cristianos deben ser el estándar del mejor sexo de todos, porque representamos a Dios. Y el modelo de Dios es mejor. Y no nos podemos permitir en la iglesia tener matrimonios cuya vida sexual está apagada, porque eso es una brecha también abierta para la tentación, para el adulterio, para la prostitución, para el consumo de pornografía. Una iglesia que entiende esto, entrena, enseña a los matrimonios a tener una vida sexual de deleite. ¿Me estoy explicando? Perfectamente. Entonces, la llave que tú estás compartiendo es frenar antes del acantilado. Frenar antes, eso es, volvamos a ese punto. Sí. Si tú vives tu vida cristiana por pecado o no pecado, vas a vivir la vida más infantil, más inmadura que puedes vivir. Hay un segundo nivel, que yo lo llamo ¿me conviene o no me conviene? ¿Me hace bien o no me hace bien? Que es el segundo nivel, pero todavía no es el nivel más alto. Porque hay un tercer nivel en la vida cristiana que es ¿agrada el corazón de Dios o no lo agrada? Yo no quiero vivir por pecado o no pecado, ni siquiera quiero vivir por me conviene o no me conviene, quiero vivir por el nivel de ¿agrada el corazón de Dios o no lo agrada? Por ejemplo, esto lo hemos hablado antes fuera de cámaras, yo aunque considero en sí mismo que ponerte tinta en el brazo y hacerte un tatuaje no se puede considerar en sí mismo pecado, cuando yo pensé en ponerme un tatuaje, la pregunta no fue si es pecado o no pecado, la pregunta fue
¿agrada el corazón de Dios o no lo agrada? Ese tema lo vamos a tratar en los próximos minutos. Pero yo quiero que le respondas a esos novios que ya se llevaron el acantilado. Sí. Y que están a punto de caerse al precipicio. Lo que tenemos que hacer es establecer límites seguros. Entonces, en el agrada el corazón de Dios o no lo agrada, el contacto físico debe ser condicionado por esta posición. No por es pecado o no es pecado, porque hemos dicho que pecado es la fornicación y ya la hemos definido. Pero, ¿qué le puede agradar a Dios? Yo, y creo que esto es una pregunta que toda pareja tiene que hacerse delante de la presencia de Dios, yo llegué a la conclusión de que todo aquello que prepara mi sexualidad para el coito debe estar preservado para el marco matrimonial. Por ejemplo, yo no soy de los que dice que el beso en la boca solo se pueda dar dentro del matrimonio. Creo que hay parejas de novios que se pueden besar en la boca, pero hay besos y besos. Hay besos de cariño, besos de amor y besos de afecto que son lícitos en el noviazgo. Pero si tú empiezas a besar de tal manera, activando los labios y la lengua, que están tremendamente conectados con el clítoris y el glande, se empiezan a activar los órganos sexuales, empiezas a segregar los fluidos, empiezas a tener una erección. ¿Qué está pasando ahí? Estás llevando el auto rápidamente al precipicio, lo estás acelerando. Entonces, ¿dónde está la sabiduría? ¿En frenar justamente antes de caer al precipicio o decir, ey, ni siquiera vamos a arrancar el motor? Porque claro, ese tipo de besos es arrancar el motor. Yo no sé tú, José Daniel, pero yo cada vez que mantengo una relación sexual con mi esposa, empiezo besándola. Claro. Entonces sabemos, todos los matrimonios sabemos que las relaciones sexuales comienzan con el beso. No comienzan directamente en la penetración, comienzan en el beso. Entonces, ¿dónde yo pongo el límite? Yo creo que, por ejemplo, hay besos que tú puedes dar a tu pareja delante de sus papás. Ese es un buen límite. Imaginemos esto, ¿no? Si hay una pareja que puede besar a su pareja delante de sus papás, estamos en lugar seguro. Si hay besos que tú dices, este beso yo no se lo daría a mi pareja delante de sus papás, es porque sabes dentro de ti que es un beso íntimo. Y los besos íntimos están reservados para el pacto matrimonial. Porque si es íntimo quiere decir que ocurre dentro de la alcoba, y la alcoba es un derecho que se gana en el pacto del matrimonio. ¿Me estoy explicando? Claro. Yo, por ejemplo, si estoy aquí públicamente, yo puedo dar un beso a mi esposa en los labios delante de las personas y no me siento mal. Pero sé que hay besos que se reservan para nuestra intimidad. Esos besos para mí forman parte de los besos que están guardados y reservados para el pacto matrimonial. ¿Me estoy explicando? Pero le añado algo más, porque yo sé que tú quieres respuestas claras. Cada cuerpo es diferente. Me explico. Hay personas a las que si les acaricias la oreja, les estimulas y les excita. O si les tocas el cuello, les estimulas y les excitas. Cada cuerpo es diferente. Entonces, en la relación con tu pareja, en el noviazgo, tienes que llegar a tener conversaciones de este tipo. Cariño, el sexo está reservado para el matrimonio. Y quiero decirte que cuando tú me tocas aquí, o cuando me tocas aquí, o cuando me haces un masaje, estoy sintiéndome muy excitado o muy excitada. Y sé que arrancar el motor del coche no es algo que debemos hacer, porque vamos rumbo al acantilado. Entonces te pido que esto que nos excita lo reservemos para nuestra intimidad sexual, que llegará en nuestro pacto matrimonial. Wow. Yo sé que algunos aquí están diciendo, Itiel, nos está robando toda la diversión. Sí. Pero no os estoy robando la diversión, os estoy potenciando la diversión. ¿Qué llegará cuando os caséis? Porque vais a tener 10, 20, 30, 40 años, 50 años para disfrutar del mejor sexo con tu pareja. Ahora, en esta etapa de noviazgo, merece la pena reservar el placer
para aquel momento cuando Dios lo bendice. ¿Me he explicado? Yo estoy seguro que hay mucha gente que ahora mismo se está diciendo, Itiel me está levantando demasiado la vara. Yo sé. Incluso algunos que se han llevado la vara. ¿Qué tiempo tú recomiendas que debe durar una relación de novios antes del matrimonio para no quemarse y no llegar a llevarse el acantilado? Aquí no hay una especie de norma bíblica, pero hay sabiduría. Yo lo que siempre digo es, amistades con propósito largas, noviazgos cortos, matrimonios felices y para toda la vida. Y te preguntas quizá, ¿a qué te refieres con amistades con propósito largas? ¿Vale? Yo siempre enseño a los jóvenes que el noviazgo no está diseñado para conocerse, el noviazgo está diseñado para construir los fundamentos de un matrimonio que está planificado. Yo sé que esto va a sonar muy fuerte, pero considero que todo noviazgo tiene que tener un plan de boda. Yes. Es decir, no existe un noviazgo bendecido por Dios que solamente se base en nos estamos conociendo. El noviazgo, tal como yo lo entiendo, y después de haberlo pensado mucho, no es una etapa para conocer a tu pareja, tanto como para construir un plan para casaros. Entonces alguien se pregunta, ¿y cuándo conozco a mi pareja? Muy bien, para eso establecemos como un área segura que se llama la amistad con propósito, que es una amistad donde no hay contacto físico, no hay besos, no hay caricias, no nos damos la mano, pero nos centramos en conocer el alma de la otra persona. Por eso se llama amistad con propósito, porque hay un propósito claro. Tú tienes deseo de conocerme a mí, yo tengo deseo de conocerte a ti. Y nos concentramos en conocer el alma de la otra persona, teniendo largas conversaciones, paseando juntos, haciéndole preguntas profundas, sirviendo a Dios juntos en comunidad, concentrándonos en conocer el alma de la persona. Y que no es lo mismo de conoció a Abraham a su esposa Sara, no. Conoció José a María. No. Me estoy refiriendo a un conocimiento almático. Correcto. Sin interacción del cuerpo. Sí. El conocimiento almático es lo que va a mantener unida una pareja para siempre. Correcto. Si no, dime una cosa. Yo ya llevo 20 años con Damaris. La conozco desde hace 20 años. Comenzamos nuestro noviazgo 20 años atrás. 20 años atrás, ella y yo teníamos cuerpos más jóvenes, mejor modelados y éramos más atractivos, porque éramos jóvenes. Si nuestra conexión se hubiese basado únicamente en la atracción del cuerpo, lo que nos mantiene conectados hoy se habría diluido. Y dentro de 20 años todavía más, porque ella estará llena de arrugas y yo también. Estaremos inflados con partes de nuestro cuerpo ya caídos. Entonces, ¿qué es lo que nos va a mantener unidos a Damaris y a mí dentro de 20 años más? Nuestra conexión en el alma, que ella es mi mejor amiga. ¿Cómo se verá un tatuaje que te haces a los 18 años cuando tengas 60 años? Horrible. Ese es otro tema que vamos a tratar. Pero bueno, yo creo que podemos ir cerrando esta primera parte porque esta parte va a tener otra sección más. Ajá. Y quiero que hagamos una pausa. ¿Qué te parece, Itiel? Me parece perfecto. Vamos a vernos en el próximo programa porque quiero que con algunas cortas palabras puedas resumir todo lo que se habló. Muy bien, el resumen sería esto. Parejas, empezad a construir vuestras relaciones conociendo el alma de la otra persona. Amistades con propósito largas. Noviazgos cortos, donde pongamos límites seguros a nuestro contacto físico para no cruzar las líneas peligrosas a la fornicación. Para que lleguemos a tener matrimonios donde disfrutemos de un sexo pleno, placentero y del bueno. Ese sería el resumen. Gracias, Itiel. Yo sé que esto dejó a la gente picante, pero en el próximo programa viene más picante todavía. Yes. Así que queremos despedirnos. Quiero darte las gracias por esta primera sección
Y yo sé que escuchar a Itiel es un placer, pero también es una fuente de conocimiento que no solamente viene por conocimiento, sino por experiencia. Gracias. Años ministeriales y también años caminando con Dios. Gracias, amigos. Nos vemos en el próximo programa de Inside. Chao, chao.